Bueno, en las urbanizaciones del Paraíso, y eso ocurre en distintas partes de nuestra ciudad capital, se han denunciado y se han registrado pues la corta de árboles sin ningún tipo de criterio, ¿ah? Y sin escrúpulos, ceibas, caobos, jabillos, destrozan ejemplares centenarios que conforman el ornato de la ciudad capital. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué quedó la misión árbol? ¿No? Ujú. Eso es lo que están preguntando mucha gente ahí en la parroquia de El Paraíso y en buena parte de la ciudad capital. ¿Qué implicación tiene lo que se está haciendo con esos árboles que, como decíamos, en algunos casos tienen más de 100 años? Precisamente para hablar de ese tema tenemos en el estudio a Roger Pacheco, el vocero de Anima Naturalis. Bienvenido, Roger. Gracias, Gracias por May, gracias, acompañarnos. Albani. Cuéntanos. Bueno, no solamente el área del paraíso, como bien lo dices, Ujú. realmente nosotros tenemos desde el mes de noviembre del año pasado, Ujú. lo primero que recibimos fue unas quejas de vecinos de La Trinidad y El Atillo. Ujú. Fueron las primeras. Allí comenzó la cosa. Ahí empezó la cosa. Y específicamente era porque se le estaba dando el plan Chamba Juvenil, Ujú. que parece ser, bueno, entre las cuestiones precisamente de dar trabajo a la La gente. juventud y Sí. esas cosas, se le dio por supuesto la parte de embellecer a la ciudad, el tipo de barridos y por Ujú. supuesto también tenía que ver con las podas. Ahora, cuando se hacen estas podas, normalmente se le está dando a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento del Mm. trato ético que se deben dar a las plantas, mucho menos que se le pueden dar a una conciencia ambiental. Claro. De hecho, la ciudadanía en general, en la Gran Caracas no tenemos ciudadanía ambiental, y mucho menos el cuidado de los árboles. No lo Ahora, tenemos. ¿qué es podar? Vamos a empezar por los conceptos. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre podar Y talar. y simplemente empezar a quitarle ramas como loco a un árbol? ¿Cuál es la Ujú. diferencia? Y Bueno, cuéntanos de los, Exacto. digamos, de las normas, Ventajas y Claro. sí, que deben tenerse en consideración La precisamente primera para norma, la tala y la poda. en el Ujú. caso de nosotros que somos defensores de los derechos de animales, y como defensores de los derechos de animales, el derecho al hábitat. Entonces, lo primero Claro. que tenemos que ver es el hábitat de qué. Ujú. ¿Ok? Porque la fauna silvestre tiene esto. Quiero hacer regresar un poquito al caso, porque nos llaman porque cuando hicieron las primeras podas, en el suelo había nidos. Ay, Dios mío, imagínate. Entonces, eso pasó en los municipios de Latillo y Baruta. Ujú. Debería primero revisarse. Claro. Y si esos nidos Exacto. están habitados, si ya son nidos Claro. viejos, nidos abandonados, ya es otra cosa, pero Es que, revisar claro, si están siendo por utilizados supuesto, por los entonces está pájaros. diciendo, o sea, si estamos hablando de que cayeron nidos es porque obviamente eran ramas Ujú. completamente vivas. Sí, claro. Ok, o sea, Claro. ya por ahí estamos viendo un gran problema. Aparte, por supuesto, todo lo que venía, la parte vecinal que dejaban los troncos y que dejaban las cosas. Ujú. Mucha gente empezó, bueno, hicimos una campaña en ese momento, en el mes de noviembre, para recoger, primero no sabíamos quién era, Ajá. ok, pero obviamente estoy diciendo el plan Chamba Juvenil, Ujú. y después nos encontramos con que las alcaldías, con la parte de vialidad, también se están haciendo en los mismos municipios, estaba también en los municipios Zamora del estado Miranda, Ajá. municipio Plaza también del estado Miranda, Guarena, Guatire, toda Guarena esa zona. Guatire, Ujú. municipios Huacaipuro y Carrizal Ujú. y Los Alias. También, por supuesto, estaba Baruta. Ujú. Bueno, casi toda Caracas. Ok. Realmente nos estábamos centrando en lo que era la parte de la Gran Caracas, como bien lo decía, pues, o sea, contando La Guaira, Ujú, ujú. Altos Mirandinos, la zona de Guarena Guatire y por supuesto todo lo que es municipio de Chacao, Baruta, Sucre, etcétera. Entonces, normalmente ocurre, y eso quiero hablar un poco también el espectro de la ciudadanía, porque sí hay una parte de la ciudadanía que es consciente, que te llama, que te dice que está Ujú. ocurriendo esto, que te graba videos de árboles completamente talados, talado quiere decir ya de una vez de tronco. Claro. Y ya eso se pierde. Algunos no, otros sí, depende Ajá. si son arbustos o árboles, Claro. tienen una, Oh. Depende de de una la especificación. especie, Ujú. claro. Pero obviamente van a tardar más años en Sí, crecer por que supuesto. otros. Y o los matas, porque si no lo sabes cortar, estás Mm. talando completamente es para que no nazcan. Y otras que supuestamente son podas, que es como una especie es la rama muerta, la rama caída, y que Ujú. normalmente eso se hace. Bueno, en países de 4 estaciones, normalmente se hace al final del otoño, que es cuando ya las ramas están completamente secas, que ya puedes visibilizar cuáles son las ramas muertas, estas cosas. Venezuela tenemos unos periodos estacionarios un poco distintos. Sí, aquí no están todas las estaciones. No están todas las Ujú. estaciones, pero sí, obviamente sigue siendo periódico porque hay un periodo por cada ciudad o por Claro. cada Así es. municipio, de acuerdo al clima, que hay un desgastamiento, por supuesto, de las ramas. Entonces, eso es parte del estudio ambiental. Mm. Pasando todo esto, obviamente hicimos algún tipo de denuncia. De hecho, quiero agradecer a la defensora ambiental
de la Defensoría del Pueblo, la doctora Xiomara Cueva, que valga la publicidad, el viernes va a ser homenajeada con el premio Guaraíra Repano, va a ser homenajeada con el premio Guaraíra Repano, pero que ha sido muy consciente de esto y ha hecho el llamado de atención. Obviamente la Defensoría no aplica como la Fiscalía Ambiental, que aplica un poco más a lo que son las denuncias, pero se hace llamado de atención a la alcaldía. Y ha habido alcaldías a las cuales puedo agradecer, por ejemplo, a la alcaldía del municipio de Latillo, que son los primeros que atendieron esto y decían, bueno, enséñenos cómo. Entonces, bueno, estamos preparando todo ¿Y qué lograron? ¿Qué han logrado hasta el momento? Porque eso es lo que hemos logrado hasta el momento, es una especie de compromiso. Y dice, bueno, vamos a hablar de una especie de talleres con ciudadanía, con la gente que poda. Porque el problema es que yo contrato, la alcaldía contrata, pero no está contratando una empresa ambiental, está contratando una empresa de podaje, de árboles. O sea, que realmente son personal muy laboriosa, gente noble. Pero no bien calificada para eso. Que no se ha calificado para eso. Claro. O sea, no está calificado hasta los momentos, pero se puede calificar para eso. ¿Cuáles son las consecuencias, Roger? ¿Cuáles son las consecuencias de llevar a cabo una tala y poda inadecuadamente? ¿Qué trae eso como consecuencia específicamente? Bueno, para las especies animales, te voy a poner ejemplos claros. Normalmente decimos que los yagrumos, los chaguaramos, que son normalmente los hábitats normales de las perezas, por ejemplo, de los osos perezosos. Entonces esos árboles a veces no se tocan pensando que las perezas habitan allí. Sí. Pero ellos habitan allí porque se alimentan de esas hojas. Pero ellos se trasladan de un árbol a otro independientemente de cuál es su especie. Sí. Entonces, si tú estás podando normalmente y consecutivamente las ramas que conectan unas con otras en estos espacios que te estoy diciendo, por ejemplo, el municipio de Latillo Baruta, obligas a la pereza a estancarse en una zona porque no va a regresar a su árbol hábitat. La deja aislada. Y la deja sin comer. La deja sin comer. Bueno, imagínate. Ese te estoy poniendo, aparte por supuesto que estamos hablando de las aves, estamos hablando, Caracas es una ciudad llena de ardillas, aunque no lo veamos. Sí. Son los refugios a veces para especies en vulnerabilidad como los rabipelados. Tenemos una gran variedad de fauna urbana que está siendo afectada por esto. Claro. Entonces, les estás quitando su hogar, les estás quitando su comida. Les estás quitando, sí, o su traslado, porque también el hecho de que ellos habiten en un árbol particular, ¿okay? No implica de que ellos que ellos no se muevan a otro. Claro. ¿Okay? Ahora, en algunos casos no hay también como un mal de origen a la hora de sembrar árboles que no son apropiados para determinadas zonas. Te cuento, porque sobre todo en estas organizaciones, por ejemplo, aquí mismo la Castellana o la Florida, tú ves unos árboles hermosísimos, pero que tienen la vida completamente reventada. Las raíces. Porque se plantaron árboles que no eran aptos para convivir cerca de lugares asfaltados, por ejemplo, donde va a haber carretera o donde va a haber casas. Y porque se pensó en una carretera de 2 vías y cuando la ciudad crece, entonces ya quieres ampliar. O se pensó en el árbol pequeñito, porque resulta que ese árbol va a llegar a tener 6 o 8 metros de alto y una circunferencia de 1,5 metros. Pero entonces, tú puedes replantar, es decir, tú puedes sacar un árbol perfectamente y mudarlo y cambiarlo por uno más pequeño sin necesidad de matarlo. ¿Qué es la cuestión? Es por qué tiene que matar un árbol. Claro. ¿Ves? Sobre todo que tiene tanto tiempo para poder volver y otra de las cosas que tú tienes que ver, que si tienes fauna urbana, y forma urbana, tú tienes que revisar cuál es el animal que está allí, cuáles son los que están conviviendo. Hoy tienes que meterle cabeza. No, y de hecho, no es sembrar el primer arbolito desde los años, finales del milenio pasado y principios de Caracas se ha convertido en el hábitat de incluso de fauna que no era autóctona de acá, como por ejemplo de la guacamaya. Sí. ¿Ves? Hoy por hoy Caracas está llena de guacamayas. Sí. Nosotros podemos hablar mucho del caso de biodiversidad, que las guacamayas no deberían estar en Caracas, pero ya forman parte de nosotros, ya forman parte de nosotros. Y fue tan rica la diversidad biológica con las guacamayas que ya prácticamente, a pesar de que se han proliferadas, han mantenido hasta ahora su propio control natural, sin necesidad de que tengamos intervención de ellos. Y bueno, de hecho, tú ves las redes sociales y bueno, las personas que tienen la dicha de que las guacamayas, a veces el caso es la burocracia, que es el hecho de que un papel se da a lo otro. Entonces, fíjate, y uno de los puntos importantes es que a veces tú apruebas unos recursos para una poda, ¿ok? Pero cuando los recursos bajan, que es lo que normalmente los llaman, y puedes pagar tú la poda, puedes dar el anticipo para el trabajo, normalmente pasan meses y resulta ser que el periodo de poda pasó. Claro. Entonces se hace ya o el presupuesto no da ni para recoger las hojas que están en el piso. Y por otro punto, la inflación se comió aquellos recursos que se aprobaron hace meses. Y hay que estar claro, hay que estar claro también que como aquí hay una impunidad prácticamente para muchas cosas,
pasa que cuando tú estás haciendo una poda, normalmente pongamos el caso que sea ética y todo lo demás, estás haciendo la urbanización, llega un vecino y dice, mira, si yo te doy una platita, entonces me cortas este árbol que está acá, porque me está estorbando aquí, porque le están cayendo frutos al carro. Claro, también ocurre mucho esas podas, digamos, particulares o eso. Claro. Por intereses eso, de la organización o del edificio o de la persona que tenga una casa. Y ahí es donde tenemos que hablar, porque nosotros tenemos ciudadanos o ciudadanas o ciudadanía consciente, pero no tenemos una conciencia ciudadana. Entonces, eso es lo que estamos abogando, una conciencia ciudadana para el trato, no solamente de los árboles, sino también de los animales. Porque también tenemos casos. Tenemos un caso en La Guaira, precisamente en la zona de... se me fue la organización. ¿Cuál es el tienen caso? Tienen un problema con raíz pelado y quieren exterminarlo. Entonces los raíz pelados están en peligro, están en vulnerabilidad de extinción en Caracas. Entonces, el hecho de que tú tengas un raíz pelado porque te produzca asco, por lo que tú quieras, tú no puedes estarlos acabando. Entonces, para eso tú tienes los mecanismos. Bueno, ¿A quién hay que llamar en un caso como ese? Protección Civil. O la Dirección de Ambiente de la Alcaldía. En estos casos. Que se encargan de casos como ese. Más rápido atiende Protección Civil, precisamente porque los pueden recoger. Y una de las cosas importante, por lo menos con el caso de los raíz pelados, es que la zona del Ávila, el raíz pelado está en vulnerabilidad, se está extinguiendo. Entonces, sería bueno incluso repoblar el Ávila de raíz pelados. Porque es el único marsupial que tenemos en Venezuela. En América. En América. Bueno, tipo de marsupial que las zarigüeyas. Es importante mantener la especie. Bueno, hay diversas denuncias, incluso pues como reporta el portal Crónica.1, y volviendo al tema de la tala indiscriminada, la mala poda además de los árboles en Caracas, que están destrozando ejemplares centenarios que conforman el ornato de nuestra ciudad capital. Hay un ambientalista llamado Hernán Papaterra, quien es planificador ambiental y ex vicepresidente de la Sociedad de Amigos del Árbol. Ajá, correctamente, que él denuncia precisamente esto, que sin incentivo alguno, las cuadrillas del gobierno capital, la Alcaldía del Libertador y el movimiento Juntos Podemos despedazan los árboles. Estoy leyendo textualmente esta nota, repito, de Crónica.1. Despedazan los árboles ornamentales de Caracas, especialmente en las parroquias El Paraíso y San Pedro. Nuestro invitado acá en el estudio, Roger Pacheco, hace la denuncia, también ha ocurrido pues en otros Perdona municipios. Que te interrumpa, nada más el municipio, y esto ya pasó hace unos años atrás, pero nada más en el municipio de San Pedro se talaron 700 árboles. Bueno, imagínate. Para la misión vivienda. Y fue en un periodo... fue un periodo donde el Ministerio de Ambiente desapareció. ¿Se acuerdan que el Ministerio de Ambiente en un momento desapareció como ministerio y se convirtió como un anexo al Ministerio de Vivienda y Hábitat? O sea, el ministerio que debería estar por encima, porque es el supervisor, precisamente, entonces se convirtió en el subalterno. Ajá. Y en ese periodo, nada más te estoy diciendo San Pedro, sin hablar del el paseo Vargas que queda en la Avenida Bolívar, también creo que fueron unos 200 árboles que talaron para la construcción. Entonces, a veces no medimos la concentración. Por supuesto necesitamos vivienda, pero si tú vivienda y hábitat, es el hábitat de todos, ¿no? Claro, y él lo que dice es que balance, ¿no? Ese ecocidio va a convertir a Caracas, en poco tiempo, en un infierno de polución, calor y ruido. Y para hacer una acotación, porque siempre, como estamos viendo un momento politizado, y todo cuando hablamos de que ciertas alcaldías y ciertos... dicen que, bueno, ¿dónde estábamos nosotros cuando en ciertos momentos en las protestas en las guarimbas cortaban árboles para hacer las barricadas y todo esto? Estábamos en el mismo sitio, o sea, igual estábamos quedando. La diferencia es que yo puedo condenar, por supuesto, el hecho de que 4 o 5 personas lleguen y corten 20 árboles y los pongan acá. Por supuesto que me duele a que lo haga el Estado. Claro, que lo haga el Poder Ejecutivo, tiene que dar el ejemplo. Los poderes administrativos de la nación, que son los que deben el ejemplo, es donde voy. Y más cuando son divisiones ambientales lo que están haciendo. Entonces, ahí donde digo, o sea, independientemente de que todo es condenable, en todas las ocasiones son condenables, por supuesto, es mucho más condenable cuando son realmente los responsables de velar por esto. Roger, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Y bueno, nada, y sembramos también la inquietud para que le prestemos atención a este tipo de situaciones. Y ojalá que las autoridades, al nivel que sea, nacionales, municipales, estadales, pues le presten atención al daño inmenso que se le puede hacer una decisión tomada sin pensarla, como debe sin meterle ser. Cabeza a las consecuencias que puede traer este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Roger Pacheco, vocero de Anima Naturalis. Y bueno, son las 11:53 de la mañana y momento de escuchar Rembrandt y recordar a Friends. Que ya se acabó la serie. Hace tiempo. Sí. La gente está muy mayor ya. Vamos a escuchar pero era música. buenísima.